Ya está Ricardo Villegas con nosotros, el detective de la ciencia, ya está por aquí. Tocayo de los tocayos, ¿cómo estás? Vienes en tu Hola, hola, nave ¿qué tal? Qué espacial, gusto. además, ¿eh? Sí. Vengo en mi nave espacial llegando a Ciudad Universitaria. Qué maravilla, Tocayo. Pues a ver, cuéntanos, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Bueno, pues fíjense que precisamente aprovechando que estamos próximos a arrancar el nuevo semestre, me pareció interesante un artículo que publica la revista ACS Nano, la revista de la American Chemical Society, porque, todos los editores de esta revista se sentaron a discutir entre ellos la importancia de permitir o no permitir, por ejemplo, el uso de herramientas de inteligencia artificial para la redacción de artículos académicos. Y es que me parece, insisto, interesante el punto porque seguramente hay muchos alumnos y muchos profesores, profesoras, que se siguen cuestionando si es válido permitir la utilización de este tipo de herramientas en el salón de clase para la redacción de trabajos o a lo mejor el profesor lo impide, pero el alumno lo utiliza. Y Claro. es que sabemos que pues es complicado saber cuándo el documento fue creado por el alumno o cuándo fue asistido el alumno por estas herramientas. Y sabemos que mucha de esta complicación o confusión que se le puede presentar al profesor obedece a que el nivel que ha alcanzado este tipo de herramientas permite que la redacción sea prácticamente de nivel humano, ¿no? Es decir, hay una secuencia, una lógica en el planteamiento de ideas, hay un hilvanado que parece ser atinado en términos de ideas, de conceptos, pero bueno, lo que hicieron estos editores de la revista ACS Nano fue precisamente empezar a validar o cuestionar esta herramienta. Y claro que hubo posiciones muy divergentes entre los autores de este documento que estoy compartiendo, estoy platicando con ustedes. Algunos, por supuesto, dijeron, no, de ninguna manera debemos permitir que los autores de esta revista se apoyen de este tipo de herramientas y otros que fueron totalmente pues permisibles, ¿no? Para que todos los autores pudieran escribir asistiéndose de estas herramientas. Entonces, la preocupación también sale porque, fíjense que haciendo un análisis, por ejemplo, del número de usuarios de ChatGPT, muy probablemente a ustedes les sucedió allá en enero o en febrero de este año, que era tal la cantidad de usuarios que no podíamos ingresar a la plataforma. Y de hecho se rompió un récord, algo así como 100 millones de usuarios estaban intentando ingresar al mismo tiempo allá, insisto, en enero y en febrero de este año, a esta plataforma, lo que impedía que se pudiera utilizar. Entonces, bueno, lo que nos deja ver claramente esta altísima demanda que también, dicho sea de paso, ha ido decayendo poco a poco y muy probablemente ante la presencia de muchas otras herramientas similares, es lo que pone en cuestionamiento, insisto, si es o no válido su uso, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, déjenme les platico cuáles son los conceptos que consideraron estos revisores de esta revista por las que no debería considerarse el uso de esta herramienta en términos académicos. Y el primero de ellos tiene que ver con el hecho, que también muchos de ustedes probablemente ya se dieron cuenta, que las referencias bibliográficas que reporta ChatGPT son inconsistentes, es decir, o no existen o son adecuaciones muy desafortunadas, ¿no?, que hace esta herramienta de inteligencia artificial. Otra que, si bien es cierto, es una herramienta que ofrece un texto muy rápido, me parece sorprendente la velocidad con la que aparentemente está escribiendo el documento, pues esa rapidez con la que se nos entrega el resultado eventualmente puede inducirnos a creer que todo está correcto y que entonces lo importante es prestar atención a lo que se está escribiendo por parte de la plataforma. Otra cuestión que es bien importante es que no dejemos que esta rapidez de entrega del texto por parte del chat GPT sustituya nuestra capacidad analítica y de pensamiento crítico, ¿no? Pareciera ser que cuando nosotros leemos estos textos, estos párrafos, como quien dice, nos los compramos de primera mano, no los cuestionamos. Y la verdad es que
dicen estos editores, bien vale la pena estar analizando desde la dimensión del pensamiento crítico lo que se nos está arrojando por parte de esta herramienta. Otra cosa que no utilizan o no se encuentra como muy útil dentro del ChatGPT es que plantea posiciones unilaterales, ¿no? Si ustedes se habrán dado cuenta, te plantea un punto desde una única perspectiva, pero no te da, por ejemplo, puntos controvertidos, no te plantea puntos contrarios sobre un mismo tema. Y la otra cuestión es que, bueno, no hace análisis propiamente de fenómenos científicos, solamente se ocupa a reportar contenidos, y esto también es importante decirlo. Los contenidos del ChatGPT sabemos que no son los más actualizados. Hay una fecha límite en términos del alcance o de la cronología de cobertura de este sistema. Sabemos que puede llegar a lo mejor a 2021, y entonces lo que haya sucedido en 2022 o en 2023, pues queda fuera de la capacidad de entrega de estos resultados por parte del ChatGPT. Otra cuestión que no ayuda mucho el ChatGPT tiene que ver con que los contenidos que plantea son muy difíciles de reproducir. Hay que recordar que en términos científicos, una de las variables que siempre se aprecia es precisamente la posibilidad de que el lector, siendo igualmente un especialista sobre la temática que se está tratando, pueda reproducir en términos de laboratorio los resultados que se le están presentando por parte del texto, en este caso un texto generado por el ChatGPT, y entonces pues desafortunadamente no existe esa facilidad de reproducir los resultados a los que aparentemente llegó esta herramienta. Entonces, concluyen estos editores haciendo unas breves recomendaciones. La primera de ellas es sí se vale utilizar la herramienta, siempre y cuando, punto número 1, a tu lector, en este caso, por ejemplo, si yo soy un alumno y voy a usar esta herramienta, pues que yo le haga saber a mi profesor que he utilizado esa herramienta. Eso es el punto número 1. Siempre notifica a tu lector que has utilizado la herramienta, y también indica en qué partes del texto tú te has apoyado de esta herramienta. Segunda recomendación, y esta me parece interesante también, dicen estos revisores, siempre revisa lo que está escribiendo el ChatGPT, y lo dice de una manera reiterativa. Dice, revisa, 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 y vuelve a revisar lo que te está mostrando el ChatGPT, porque probablemente haya errores. Tercera cuestión, ten mucho cuidado con lo que escribe el ChatGPT, porque en una de esas, sin querer, el ChatGPT puede estar haciendo plagio, y cuando tú traslades ese texto a tu propio documento, pues resulta ser que tú vas a reportar el plagio que te está generando el sistema. La otra, punto número 4, es ten cuidado, porque acuérdate que se ha demostrado que el ChatGPT, sus referencias o sus fuentes informacionales son inadecuadas o inexistentes. Entonces imagínate que tú vas a reportar que consultaste una bibliografía y la fuente es inexistente. Punto número 5, nunca coloques al ChatGPT como tu coautor, ¿no? En algún momento en este mismo espacio veíamos que hay algunos artículos científicos que, en el ánimo de reportar al lector quién había sido parte de los redactores del documento, habían incluido al ChatGPT como coautor, y entonces ellos dicen, no es un coautor, mejor notifica a tu lector que te apoyaste de esta herramienta. Y me parece que la más importante de todas las recomendaciones tiene que ver con la invitación que nos hacen estos revisores a que el ChatGPT, y así lo dice tal cual, no debes permitir que te aplaste tu creatividad. Es decir, que no te sustituya en tus capacidades de redacción, de pensamiento crítico, de análisis de contenido y, por supuesto, tu capacidad lectoescritora, ¿no? Esa es una de las cosas que nunca tenemos que dejar que el ChatGPT nos sustituya por, a lo mejor, un tema de falta de tiempo, falta de programación, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí están las recomendaciones que nos hacen los editores de la revista ACS Nano. ¿Cómo ven? Oye, pues qué tema, ¿eh? Sí, Qué tema. pues yo tengo algo que decir al respecto. Le va a entrar primero la doctora ñaca Ñaca. ñaca. Venga. Primero, Venga, ya doctora. lo puse a prueba porque le pedí que buscara referencias sobre alguna pintura de brujas
siglo XVI en México y me mandó una inexistente. Exacto. Bueno, sí, sí. ahí está. Creo que ahí ya caímos Ahí todos, ya, ¿no? sí. Que nos manda está, un sí, chorro ya. de bibliografía y ejemplos Cosas que inexistentes. y lo otro es que creo que de alguna manera sí se puede ubicar cuando se hace uso de esta herramienta sin que se nos notifique, porque el tono es bastante genérico, más bien no hay tono, ¿no? Sí, o sea, no. es totalmente Es como enciclopédico, impersonal, ¿no? exactamente. Entonces, creo que ahí también uno como que puede empezar a dudar el uso Pero de porque, ciertas a ver, palabras. alzó la mano. Va. O sea, o sea, es interesante porque si tú le dices el tono, también te puede bocetar un tono. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí, sí, por ejemplo, si le dices, escríbeme un artículo en tono humorístico, tal, haz el intento de hacerlo, ¿no? Y eso está padre. Más bien es que hay como que reflexionar en cómo lo usamos. Ah. ¿No? Creo, Ok, no o sé, sea, es la tocayo, maña, ¿no? la Creo maña. creo que por ahí va el asunto, pero lo que sí me llama la atención es que, pues no sé, hace 2 meses estábamos en crisis total por el uso del chat GPT, ¿no? Y hoy, ya tenemos una mirada mucho más tranquila, ¿no? Mucho más crítica. Es decir, estamos evolucionando como que muy rápido en nuestra relación con la inteligencia artificial. No sé qué opinas, tocayo. Sí, totalmente de acuerdo. Dicen que para poder sacar el máximo provecho de este tipo de herramientas, uno de los primeros pasos es saber formular las preguntas, ¿no? Entonces tú bien decías, bueno, pues yo quiero un estudio sobre este tema, pero que me lo plantees de esta forma, y entonces ya uno le va sacando el juguito a la herramienta. Y sí, fíjense que así como decíamos que había roto récords el ChatGPT en términos de usuarios, también sabemos que ha sido la herramienta que más ha dejado de utilizarse. Ajá. Y claro, la interrogante es, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Muy probablemente, insisto, al menos esa es mi teoría, porque han aparecido muchas otras herramientas paralelas a ChatGPT con aplicaciones muy específicas y me parece que se está segmentando el uso de estas herramientas en función de los perfiles profesionales o de los intereses particulares de los usuarios, ¿no? Entonces hay herramientas prácticamente de todo desde la inteligencia artificial y eso ha hecho que se atomicen el número de usuarios en una única herramienta y se diversifiquen entre tantas otras y entonces pasa lo que tú bien dices, tocayo, que las vamos adoptando de una manera un poquito más natural, vamos generando un uso más profesional y bueno, yo creo que ya empezaremos a ver algunos resultados de productividad o de eficiencia en muy corto plazo. Sí, la verdad es que vale mucho la pena irla siguiendo, porque además siempre me queda la duda, lo que pues, regularmente consultamos todos es la versión gratuita, ¿no? De estos chats. No sé si alguien de acá ya se haya suscrito, ¿cómo es la versión de paga? Me imagino que ha de estar mucho mejor, ¿no? Y ahí sí, a lo mejor tendríamos que ver, bueno, porque finalmente tiene que ser rentable, ¿no? Y me imagino que la versión premium ya te da más herramientas, está mucho más afinada, no sé, quizá. Hasta te escribe cartas de despecho para tu ex, ¿no? De todo. Pues yo recuerdo el año pasado que ya la estaban utilizando para escribir calaveritas, ¿no? Entonces ahorita Sí. que ya se acercan Ay, está buenísimo. las fechas propias, entonces ya podemos ayudarnos con el chat GPT para Oye, escribir pero calaveritas. Ricardo, estaría buenísimo que en efecto se escriban las calaveritas y que se le dé el crédito. Bueno, Al vamos a hacer un ChatGPT. concurso de calaveritas del chat chat GPT. GPT. Estaría buenísimo. Pero bueno, tocayo, muchísimas gracias. Ya baja de la nave espacial y Muy bien. nos saludamos el próximo viernes. Así es, saludos, hasta pronto. Adiós. Bueno, gracias. Ahí está la voz del detective de la ciencia, Ricardo Villegas Tobar.